Bueno, en la clase pasada nos quedamos aquí. Estas son las complicaciones que tiene la enfermedad diverticular. La que seguía era la hemorragia diverticular, que a excepción de las hemorroides, la hemorragia por enfermedad diverticular es una de las causas más comunes no neoplásicas de sangrado de tubo digestivo bajo. Más o menos, como el 15% de los pacientes con diverticulosis va a sangrar, pues, en algún momento de su vida, y por lo general este sangrado llega a ser muy abundante, no duele y, pues, es abrupto, ¿no? Y, pues, casi la mitad de estos sangrados llegan a realizarse una transfusión de emergencia. Por otro lado está la colitis segmentaria, que un pequeño grupo de pacientes, aproximadamente como el 1% de los pacientes con diverticulosis van a presentar esta complicación, que su etiología no está clara. Sin embargo, se cree que es una disregulación inmunológica en respuesta a la microbiota intestinal. Y por último, pues está la obstrucción, que esta pues sí es muy, muy rara y puede ser desde parcial a completa. Pero pues lo más común, a pesar de que es rara, es que sea de manera parcial, y esto pues es por la combinación, ya cuando esta enfermedad llega a ser muy crónica y lleva pues combinado edema, el mismo espasmo y pues en sí los cambios inflamatorios que se hacen crónicos. Bueno, ahora pasando a la clasificación, esta es clasificación de diverticulitis aguda. Si se dan cuenta, son em, varias clasificaciones, pero yo me quise pasar como en este cuadro de aquí. Este me gustó porque compara diferentes clasificaciones que ahorita les voy a explicar un poco. Bueno, en primer lugar tenemos la clasificación de Minnesota, que está aquí, que esta pues se basa en datos clínicos únicamente. Luego tenemos la clasificación de Hinchey, que es como la más común, y esta pues es por medio de los estudios imagenológicos como la tomografía. Pero esta pues no estaba muy específica y sufrió varias como modificaciones. Aquí está la modificación por Share, que es de las más utilizadas también, igual que la de Basvari o Kaiser, que pues aquí está la original, que vendría siendo esta de aquí, la de Basvari, que es esta, o la de Kaiser, que es esta, y está como en comparación con la Hinchey original, que es la más comúnmente usada. Luego están otras clasificaciones como la de Hansen Stock y Sewer, pero pues estas no son muy universales porque pues son alemanas, pero pues nada más para que sepan que existen. Y también está la de Buckley, que esta pues también se puede utilizar para el estudio de las complicaciones, se pueden evaluar. Puede ser ya sea por perforación, fístula o abscesos, pues aquí se ve dependiendo de cómo se va clasificando. Y pues si se dan cuenta, cada clasificación pues va a tener como sus pros y sus contras, y pues por eso es que hay varias, pero a pesar de esto, de que haya bastantes, pues aún no se han englobado todas las manifestaciones clínicas de, pues, lo que es la enfermedad diverticular, o por ejemplo, el sangrado o pues alguna estenosis o obstrucción que se llegue a provocar por la misma inflamación. Pero pues es importante que conozcamos que la clasificación pues más utilizada es la Hinchey, en cuanto a las modificadas también, y pues que existen diferentes clasificaciones. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es importante realizar una historia clínica completa de todos los antecedentes. Si se dieron cuenta, pues al inicio
estuvimos hablando de que tiene ciertos, pues, puntos genéticos, antecedentes familiares y así. Y una vez, pues, que ya se tiene todo esto, esta historia clínica y que se tiene sospecha por medio de la exploración y de el padecimiento actual del paciente, pues se van a realizar diferentes técnicas o métodos diagnósticos. Aquí están como a manera de lista, pero les traigo imágenes más adelante, nada más aquí como en pequeño resumen. Tenemos que las técnicas de imagen, pues tenemos la radiografía, que pues primero se pudiera tomar una radiografía abdominal simple, que pues esta es de muy bajo costo y pues en realidad es estar al alcance de todos los servicios de urgencias y pues no es útil para el diagnóstico en sí de la enfermedad diverticular, pero nos puede servir como un diagnóstico diferencial para otras patologías. También está. ¿Me escucho? ¿Sí me escucho? Sí, sí, te escuchas, compañera. Ay, como se movió aquí. Bueno, ¿qué iba? Ah, ya. Y luego, pues también tenemos el enema de vario o enema varitado. Este es para evaluar la extensión y qué tan grave está la enfermedad diverticular. Y pues este procedimiento pues introduce líquido, vario líquido por el colon, por el recto y pues se toma una radiografía y se busca pues las áreas anormales. Este se debe utilizar después de un periodo agudo de diverticulitis. Y luego tenemos la colonoscopía, que esta es una de las principales herramientas para diagnosticar esta enfermedad, pero también está contraindicada en caso de diverticulitis aguda por posible perforación. También debe ser realizada cuando hay presencia de hemorragia diverticular, porque pues también puede haber riesgo de que el 10% de los pacientes que sangran tienen cáncer. Entonces, pues es importante realizar cuando hay una hemorragia. Y luego también tenemos la tomografía computarizada, que está pues actualmente es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad diverticular, ya que llega a ser, tiene sensibilidad y una especificidad de casi el 99%, y pues esto es muy importante cuando está pues el proceso agudo. Y también cuando se tiene sospecha de perforación, pues también se debe realizar la tomografía. Y también pues está el ultrasonido abdominal, que bueno, por lo general el diagnóstico de la enfermedad diverticular se hace por medio de la tomografía. Sin embargo, se puede utilizar el ultrasonido como una primera modalidad de valoración cuando se tiene o se presenta un abdomen agudo. Y luego también tenemos algunos laboratorios que en la biometría hemática se puede presentar leucocitosis. También hay otro, pues, prueba que es la proteína C reactiva, que se puede utilizar como cuando se tiene sospecha. Y esto, pues, es uno de los métodos de diagnóstico, pues, más inmediatos y también puede seguir para evaluar la evolución. Y esta, pues, el parámetro es cuando es mayor a 5, va a indicar una diverticulitis y puede indicar, sugiere perforación cuando es mayor a 20. También tenemos algún biomarcador que es la calprotectina fecal. Esta va a ser positiva cuando hay enfermedad diverticular. Y esta, pues, como ya lo vimos la clase pasada, es una proteína con propiedades antimicrobianas que va a estar presente en los granulocitos, en las heces, y pues va a ser como proporcional a la actividad en la luz intestinal.
Entonces, pues es un buen marcador para, pues, enfermedad diverticular. Bueno, aquí está ya las imágenes del enema varitado, que aquí es contrastado y se alcanzan a notar los divertículos. Se alcanzan a notar aquí, de este lado, como pequeños sacos. Y luego, pues, la colonoscopía, pues, se ve como criptas, como fueran túneles, pero, pues, en realidad son los mismos divertículos, pues, en las paredes del colon. Está muy obvio cuando es un divertículo. Aquí, pues, es un absceso, ya es como en complicación. Y en cuanto a la tomografía, Realmente ese que sea un absceso, pues no, es un, simplemente se juntan heces ahí en el hoyito y se ve como un acúmulo ahí de heces, pero pues no lo puedes saber si hay antes de que siguieras. En cuanto al diagnóstico, me voy a regresar un poquito. Generalmente, cuando tenemos enfermedad diverticular, ¿verdad? Sintomática, pues no buscamos nada, ¿no? El paciente puede tener sus divertículos y pues nunca complicarse ni nada. Entonces ahí tenemos que hacer la distinción. Si un paciente tiene dolor abdominal, ¿sí? Una diverticulitis aguda, generalmente se va a presentar un paciente de edad entre 50, 60, 70 años y generalmente como los divertículos están en el lado izquierdo, en el sigmoides, pues el cuadro clásico es un anciano o bueno, un adulto mayor que tiene dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda o en flanco izquierdo. Y pues además puede ser un dolor muy intenso, a la exploración física puedes tener distensión, puedes tener dolor a la palpación profunda, incluso puedes tener datos de irritación peritoneal, defensa muscular, rebote, etcétera. Y generalmente antes se le llamaba como un cuadro de apendicitis izquierda, es parecida, pero es el cuadro clásico de la diverticulitis. Entonces, ahí qué vamos a hacer, pues generalmente es donde entran los estudios diagnósticos, por ejemplo, los que vemos acá. El primero que vamos a solicitar, pues en general debería de ser una tomografía, porque con una tomografía nosotros podemos ver si hay datos de diverticulitis, si hay divertículos primeramente, y si hay datos de diverticulitis aguda, y con esto vamos a utilizar lo que es la clasificación de Hinchey, que es la más utilizada y es lo único que quiero que se acuerden. La clasificación de Hinchey nos va a ayudar a clasificar los hallazgos de la tomografía. Entonces, podemos tener una diverticulitis leve, que aquí viene, por ejemplo, en la Hinchey modificada, ¿no? Que es esta, que es la que más utilizamos. Podemos tener, podemos tener lo que es la clase 0, que es una diverticulitis leve, que es por clínica nada más. Y que pues realmente es difícil el diagnóstico. Después nos vamos a la 1A, que tenemos una inflamación alrededor del colon con borramiento de los planos grasos pericolónicos y con múltiples divertículos. Y ya después en la Hinchey 1B, pues vemos cuando empieza a formarse un absceso. Entonces prácticamente esto es como un espectro, ¿no? El divertículo se inflama, no se sabe por qué razón, pero al inflamarse, al obstruirse, pues hay esta reacción inflamatoria, con, bueno, esta infección subsecuente con reacción inflamatoria, y de aquí se va progresando, puede quedarse en ser una sola inflamación del divertículo y puede llegar también a ser
una perforación con un absceso pericólico o incluso con peritonitis generalizada, ¿no? Entonces, con perforación intestinal y pues con salida de materia fecal hacia el peritoneo. Entonces, prácticamente, digamos, es como un espectro pues, de la misma inflamación del divertículo. Entonces, la que utilizamos es la Hinchi porque les digo que con esto, aparte, vamos a elegir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Por ejemplo, generalmente los pacientes con Hinchi de tipo 1A, incluso tipo 1B, generalmente son pacientes que se tratan con puro antibiótico, ¿sí? Cuando tenemos un paciente incluso que está comiendo, que tiene una diverticulitis leve, que no tiene problemas para la tolerancia a la dieta, que no está con fiebre persistente, que no tiene falla renal o sepsis, ese paciente se puede ir a su casa y pues con puro tratamiento antibiótico superar el cuadro. Ahora, un paciente que a lo mejor tiene una diverticulitis por tomografía leve, pero es un paciente que no está comiendo, que tiene fiebre persistente, que tiene mucha náusea y que va a ser incapaz de tomarse los antibióticos en su casa o incluso que en los laboratorios ya tiene daño a órgano, por ejemplo, falla renal. Entonces, lo que hacemos es internar al paciente para darle tratamiento intravenoso. Igual cuando tenemos un absceso chico, generalmente menor de 4 o 5 centímetros, bueno, menor de 4 centímetros, se puede internar al paciente, mantenerlo en vigilancia sin hacerle ningún tratamiento, digamos, invasivo. Y ya después que tenemos un absceso un poco más grande, se puede puncionar este absceso por medio de radiología intervencionista, o sea, un radiólogo o incluso un cirujano, pero generalmente lo hace un radiólogo, por medio o guiado por la tomografía, realiza una punción percutánea donde deja un catéter para que este catéter esté drenando la pus. Y ya cuando el absceso es muy grande o cuando ya hay una perforación generalizada, peritonitis, pues entonces ahí ya entra el cirujano y pues va a entrar, va a abrir, va a lavar, va a cortar el segmento afectado y en ocasiones generalmente deja una colostomía para dejar que empiece pues a mejorar, a cicatrizar el absceso, ¿no? Entonces, prácticamente puede ser desde algo muy leve hasta una infección intraperitoneal bastante grave. Entonces, el chiste con un paciente con diverticulitis, pues es sospechar la diverticulitis. Siempre en un paciente que les digo que este es el cuadro clásico, un paciente con dolor abdominal, mayor de 50 años, sobre todo en fosa ilíaca izquierda, pues generalmente hay que sospechar en este diagnóstico o cualquier paciente de edad pues adulto mayor con dolor abdominal agudo, importante, con fiebre, porque también la fiebre se puede presentar. Entonces vamos a sospechar y lo mejor que podemos hacer es una tomografía. Como nos comentó su compañera, por ejemplo, la radiografía de abdomen, a lo mejor no vemos nada si tiene una diverticulitis leve, pero a lo mejor sí podemos ver incluso un absceso, un flemón, cuando tenemos una diverticulitis complicada o incluso borramiento del psoas, etcétera, pero no es nada específico, ¿ok? Entonces, si sospechamos, aquí es como que dividiendo las complicaciones de la enfermedad diverticular. Si sospechamos de una diverticulitis, pues lo mejor que podemos hacer es una tomografía de abdomen y pelvis, ¿ok? Ahora, la segunda complicación frecuente, pues es el sangrado diverticular. ¿Cómo es este sangrado? El paciente o la paciente generalmente también es un anciano que llega al hospital por presentar una hemorragia indolora pero abundante. Incluso en ocasiones puede haber una leve descompensación hemodinámica, digamos un síncope, un presíncope, y pues el anciano llega generalmente ya sin sangrado. ¿Por qué? Porque la característica del dolor, perdón, del sangrado diverticular es número 1 que es indoloro, número 2 que es autolimitado en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos.
Por ahí sí hay algunos, como nos había comentado bien su compañera, más o menos un 10% de estos sangrados que no se detiene, pero es raro, la verdad, que ocurre. La mayoría de los ancianos llega y ya no presenta sangrado. Entonces, el diagnóstico de esto, pues, es por colonoscopía. Obviamente, cuando tenemos un paciente con sangrado de tubo digestivo bajo, que pues las características son sangrado de color rojo brillante o incluso de color rojo vinoso, generalmente no hay hipotensión, no hay choque, casi siempre esto se presenta cuando es un sangrado digestivo superior, pero cuando es de colon no existe casi nunca la descompensación así de hipotensión o choque hipovolémico. Entonces, lo que se hace, lo que se recomienda es preparar al paciente para colonoscopía y realizar la colonoscopía en las primeras 24 48 horas. Últimamente hay mucha controversia sobre la realización de colonoscopía en el ámbito de urgencias, porque la mayoría de las ocasiones los sangrados colónicos no suelen ser tan importantes como para matar a un paciente. Entonces, pues existía mucha controversia porque en ocasiones se metía al paciente a colonoscopía sin preparar y pues esa es una colonoscopía que realmente no sirve de nada porque no vas a ver absolutamente nada. Preparación me refiero a que todos los pacientes que se les va a hacer una colonoscopía se les tiene que dar una, digamos, purga para limpiar el colon por completo y poder evidenciar de dónde viene el sangrado, si es que lo encontramos. Esto es porque si entramos sin preparar, lo único que vamos a ver es coágulos, excremento. Entonces no sirve de nada hacer una colonoscopia de esa manera. Entonces, si tú tienes un paciente completamente estable, que ya le realizaste estudios de laboratorio, que a lo mejor lo transfundiste si fue necesario, pero el paciente ya está hemodinámicamente estable, lo más ideal es que tú lo prepares con el medicamento y que le haga la colonoscopía ya completamente limpio. Es muy bajo el porcentaje de los divertículos que vas a encontrar sangrando. Si lo llegas a encontrar, hay varias terapias que puedes utilizar. Las más comunes es inyectar adrenalina. Y en segundo lugar, puedes colocar un clip hemostático como los que habíamos visto en las úlceras pépticas. Generalmente estos son los tratamientos que utilizamos y suelen tener una buena respuesta, pero como les digo, la mayoría de los pacientes ya llegan sin sangrado activo. Ahora, la colonoscopía también nos sirve como diagnóstico diferencial, porque si no encontramos absolutamente nada en un paciente que tuvo un sangrado de este tipo de características, indoloro o abundante, en un anciano, y vemos que el paciente tiene muchos divertículos y no encontramos ninguna otra fuente de sangrado, lo más probable es que se trate de un sangrado diverticular y así es como lo vamos a catalogar. Si de plano no encontramos ningún divertículo y a lo mejor encontramos otro tipo de lesión, por ejemplo, una úlcera rectal o por ejemplo una lesión de Dieu-Laffoy o por ejemplo angiodisplasias colónicas, o por ejemplo un cáncer también de colon, que a lo mejor no sangran tanto, pero en algunas ocasiones sí pueden sangrar, pues no sirve para hacer el diagnóstico diferencial. Todo paciente que tiene sangrado bajo o alto, pues siempre hay que hacer estudios endoscópicos. Entonces, esto es lo que hacemos según la complicación de la diverticulosis, ¿no? En tercer lugar, la estenosis, pues es una complicación que se suele presentar posterior a episodios de diverticulitis en repetición. O bueno, en ocasiones no se llegan a detectar los cuadros de repetición, pero al menos hay algún antecedente de un paciente que tiene ciertos episodios de dolor abdominal. Los pacientes hacen estenosis generalmente sigmoidea y generalmente son pues secundarias a procesos fibróticos, ¿no? Como la enfermedad de Crohn. Así también se van haciendo por el mismo proceso inflamatorio, pues una estrechez importante que puede provocar una obstrucción. Es raro,
pero puede provocar una obstrucción completa, pero generalmente es incompleta. Estas estenosis a la mayoría de las veces hay que tratarlas con cirugía. A veces también se pueden dilatar por medio de endoscopía, de colonoscopía, pero la mayoría de las veces son estenosis largas, que es difícil dilatarlas con endoscopía, entonces hay que hacer pues una resección y resección por cirugía. ¿Y cómo se diagnostica esto? Pues generalmente se puede hacer tanto por tomografía, en la tomografía se puede ver la estenosis, pero siempre hay que comprobarlo con una colonoscopía, ¿de acuerdo? El ultrasonido abdominal, la verdad es que aquí no se utiliza mucho porque no nos sirve, no hay mucha gente que esté entrenada para ver intestino con el ultrasonido. A lo mejor nos pueda servir para ver si hay algún proceso apendicular o nos sirve para ver las vísceras, pues como el hígado, los riñones, el vaso, e incluso nos sirve para ver el páncreas también, la vesícula, pero en sí el intestino como tal no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque les digo que no hay mucha gente entrenada para ver el intestino. Si bien podemos ver líquido libre, podemos ver a lo mejor algún conglomerado, algún absceso, pero generalmente no se puede definir al 100% con un ultrasonido. Entonces preferimos, si ustedes tienen la duda de algo que viene de enfermedad diverticular, es mejor solicitar una tomografía. Y la radiografía o el colon por enema, pues no se recomienda para ninguna de las fases agudas. O sea, se puede utilizar pensando en pacientes que tienen constipación, que no hubiera una obstrucción. Se puede utilizar, pero realmente no es algo que utilicemos ya mucho porque tenemos mejores estudios, ¿no? Entonces, prácticamente el estudio o el diagnóstico va a llevarse según la complicación o el cuadro clínico que tenga el paciente. La colitis segmentaria diverticular, esa solo se diagnostica por colonoscopía. Generalmente son pacientes que tienen cambios. Creo que se me desconectó. No sé en qué me quedé, pero el caso es que los laboratorios aquí que vemos acá abajo, pues obviamente en dónde vamos a encontrar leucocitosis, pues en la diverticulitis. Y la proteína C reactiva pues se va a ver elevada también en la diverticulitis. La calprotectina fecal también se va a elevar en la diverticulitis. Pero cuando tenemos una enfermedad diverticular no complicada, pues no vamos a tener nada de esto positivo. Incluso en el sangrado, por ejemplo, pues no tiene por qué haber leucocitosis, si bien sí la puede haber, pero generalmente no hay, y la proteína C reactiva puede estar normal, y la calprotectina pues no tendría utilidad en ese aspecto, ¿no? Porque pues el sangrado es evidente. Como les decía, la colitis segmentaria, pues esa sí se diagnostica solamente por colonoscopía. Aquí como vemos en esta diapositiva, si ven cómo le pusieron vario, un colon por enema, y pues vemos en el sigmoides cómo se ven los divertículos, pero pues aquí no podemos ver si hay alguna complicación, simple y sencillamente vemos que hay divertículos y ya, es todo, ¿no? Y acá en la colonoscopía, pues así se ven como verdaderos agujeros que en ocasiones pueden tener reacción inflamatoria alrededor y puede deberse a episodios de diverticulitis previa. Que aquí, bueno, esto que dicen que es un absceso, a mí no me parece que sea un absceso, me parece que simplemente es popó impactada, pero luego checando bien que aquí abajo hay algo de reacción inflamatoria, pues igual y sí puede ser algo así como, como infeccioso, ¿no? Pero para diagnosticar la diverticulitis, pues hay que verlo por tomografía.
Aquí, por ejemplo, acá arriba, pues ven cómo se ven estas burbujitas de aire. Esas burbujitas pues son divertículos. Y acá también donde se está señalando son divertículos, pero no los veo complicados. Y aquí pues en este ultrasonido, ay Dios. Ah, ok. Perdón, acá. Acá pues sí se logra ver incluso el absceso en una diverticulitis aguda, ¿no? Entonces es muy importante la tomografía. Y pues la diverticulitis ahí sí se ve muy bonita en el ultrasonido, pero es bien raro encontrar radiólogos que tengan ese nivel de expertise haciendo ultrasonido de intestino, ¿no? Entonces en nuestro medio generalmente solicitamos tomografía. Aquí que ponen sus compañeros los diagnósticos diferenciales, pues todo depende de la manifestación clínica, ¿no? O sea, si aquí hablamos, por ejemplo, de diverticulitis, pues hacia el colon izquierdo o de sangrado, pues podemos tener varios diagnósticos diferenciales que se presentan con sangrado, por ejemplo, el carcinoma colorectal o el Crohn, todos los tipos de colitis. Por el dolor puede haber una pancreatitis, una pielonefritis, aunque el dolor de la pancreatitis es muy específico y es muy diferente, pues también se puede ¿cómo se dice? Se puede confundir en algún punto. El embarazo ectópico, la enfermedad pélvica inflamatoria y la torsión del quiste ovárico, pues porque son procesos que se pueden manifestar hacia abajo en la fosa ilíaca izquierda. Y en el colon derecho, pues también como la apendicitis aguda, la adenitis mesentérica, también la enfermedad de Crohn, el cáncer, la colecistitis también. O sea, realmente todo se puede confundir. Y con una tomografía se puede hacer bastantes diagnósticos de todo esto que tenemos aquí. Entonces, por eso les comento que la tomografía para el dolor abdominal, pues es una ayuda muy, o más bien es un diagnóstico, es una ayuda diagnóstica muy, muy importante. A ver si quieren continuar ustedes, porque ya después me voy a quedar con su presentación. Bueno, pues en sí, de donde saqué la lista anterior, esta, pues no venía nada acerca del síndrome de intestino irritable, pero buscando información me encontré de un artículo que simplemente hablaba de la sobreposición de la enfermedad, de cómo simplemente por la pura clínica se pudiera confundir y pues no, ahí como que te explicaba las diferencias entre una y otra, que son muy específicas, pero pues a diferencia de los síntomas que engloba, que son los que están como en medio, que es dolor abdominal, malestar, alteraciones de los movimientos intestinales, pues a diferencia del síndrome de intestino irritable, pues es mayormente o más predominante en mujeres y en pacientes, ahí dice 30, pero leí un artículo que decía que puede ir desde los 20 años a los 40. Pues el dolor abdominal llega a ser visceral, pero se caracteriza por ser como difuso, o sea, no es un lugar específico a diferencia de la enfermedad diverticular que es localizado y el dolor llega a ser somático. Ahí dice que es de igual manera en hombres y en mujeres, pero en otra, revisando más artículos, leí que es más probable, más común en hombres y que sean mayores de 60 años, la enfermedad diverticular. El síndrome de intestino irritable presenta criterios Roma, que son pues
para su diagnóstico, ¿no? Que pues si se dan cuenta son los que les puse aquí para no meternos mucho en este tema y pues si se dan cuenta sí están como muy parecidos, como que pudieran entrar, encajar con la enfermedad diverticular, pero llegan a ser como hay ciertas como especificaciones para hacer el diagnóstico diferencial, que aquí están, estas son las de intestino irritable y estas son las de enfermedad diverticular. Y esta pues ya es un pequeño nada más resumen con ya todas la presencia de divertículos, sus complicaciones, y aquí está más específico y pues es un pequeño resumen como el del inicio. Bueno, ahora pasando al tratamiento, tenemos recomendaciones generales que ayudan al control de los síntomas en pacientes con divertículos que presenten síntomas o que puedan hacer evitar o retrasar la aparición de complicaciones. Estas son pues la dieta rica en fibra, una dieta que sea baja en grasa y carnes rojas y pues el control de la obesidad. También se mencionaba que se podían usar fármacos como es la rifaxamina, que es un antibiótico de acción intraluminal y con una absorción nula. La mesasalina, que es un antiinflamatorio que tiene acción intraluminal a nivel colónico. Y pues también se podrían utilizar suplementos de fibra. Esto se va a utilizar en una pauta cíclica de 7 días al mes. También se mencionaba que los probióticos podrían contribuir a la mejoría de los síntomas en estos pacientes. Pero aquí, doctora, no sé si en realidad sí se utilice esto de los antibióticos y la mesasalina. Depende de para qué. Por ejemplo, para la colitis segmentaria interdiverticular, sí se puede utilizar la rifaximina y también la mesalazina. También se ha descrito que la rifaximina puede evitar la aparición de episodios de diverticulitis, pero esto no está 100% comprobado. Para fines prácticos, en lo que a ustedes respecta más, que es, digamos, la diverticulitis aguda y el sangrado diverticular, ninguna de estas cosas se utiliza. Esto es más bien para el otro tipo de enfermedad diverticular que se refiere a la colitis segmentaria. Igual los probióticos, ¿no? Es prácticamente para enfermedad, digamos, no agudizada, ¿sí? Ah, ok. Entonces aquí, pues como ya mencionó la doctora, se va a utilizar la clasificación de Hinchi, que la diverticulitis no complicada pues va a ser en el 80% de los casos. Por ejemplo, en la Hinchi 1A, que se trata de solo una inflamación pericólica y flemón, pues es un tratamiento ambulatorio y solo se va a utilizar pues antibióticos vía oral que ataquen a gram negativos y anaerobios. En este caso decía que se podría utilizar quinolonas, como es el ciprofloxacino asociado al metronidazol. Otra línea sería la amoxicilina con ácido clavulánico asociada a metronidazol, y esto con una duración de 5 a 7 días. Otro artículo mencionaba que era de 7 a 10 días. Ahora la diverticulitis complicada, esa es la 1B y la Hinchey 2. 1B pues es un proceso menor a 5 centímetros, mencionaba. Entonces aquí se puede utilizar el tratamiento ambulatorio también, o si el paciente tiene factores de riesgos, perdón, pues ya se necesitaría ingresarlo y hospitalizarlo y darle tratamiento vía intravenosa. En cuanto al Hinchi 2, que ya es un absceso mayor a 5 centímetros, pues ya se necesita la punción y el drenaje guiado con la tomografía y antibióticos vía intravenosa. La Hinchey 3 y 4, que ya se trata de
peritonitis purulenta y fecal, pues ya requiere cirugía urgente. Y aquí van a haber ciertas técnicas quirúrgicas que se podrían utilizar. Por ejemplo, el procedimiento de elección podría ser la resección del sigmoides con anastomosis primaria e ilesomía protectora. Se mencionaba que en segunda elección se utilizaba el procedimiento de Hartmann y la cirugía laparoscópica quedaba para cirujanos expertos. Y este es como un diagrama que explica el tratamiento. Que si se sospecha clínica de diverticulitis aguda, pues ya se realiza la anamnesis, la exploración física, se piden las pruebas y ya se clasifica de acuerdo a la clasificación de Hinchi. Y ya pues menciona que grado 1A pues es antibiótico vía oral y es ambulatorio. Grado 1B, que es inflamación pericólica y flemón, se utiliza antibiótico ya sea vía oral o intravenoso si el paciente presenta factores de riesgo. El grado 2, que es el absceso menor a 5 centímetros, no es cierto, mayor a 5 centímetros, pues ya se necesita el drenaje percutáneo. Y ya el grado 3 y 4, que es peritonitis, ya requiere la cirugía urgente. Bueno, ahora se van a mencionar los puntos clave de la presentación. Primero, pues la diverticulosis es una patología frecuente en pacientes de edad avanzada y generalmente es asintomática. Si el paciente presenta síntomas atribuibles a diverticulosis, puede ser subsidiario de tratamiento médico con rifaximina, mesalazina y probióticos. La diverticulitis aguda se presenta habitualmente en sigma y se trata mediante antibióticos. Cuando presenta absceso requiere drenaje percutáneo y cuando hay peritonitis difusa requiere intervención quirúrgica urgente. Para el diagnóstico, la técnica de imagen idónea es la tomografía. La colonoscopia está contraindicada en fase aguda, pero es indispensable su realización una vez que se resuelva. Cuando existen brotes repetidos de diverticulitis o existe alguna complicación, está aconsejada la cirugía programada. En pacientes adultos mayores, el sangrado por divertículos es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva. Los divertículos que sangran suelen ser los del colon derecho y es habitual que la hemorragia cese espontáneamente. La colonoscopia es diagnóstica y terapéutica y en pacientes inestables está indicada la arteriografía o la cirugía urgente. Y bueno, ahora pasaremos al caso clínico. Antes de que pasen, nada más para puntualizar, recuerden que los divertículos, bueno, la hemorragia diverticular puede tener algunos desencadenantes, algunos factores de riesgo, por ejemplo, el uso de AINES. En cuanto a lo de la colonoscopía, que generalmente se tiene que hacer, bueno, se debe evitar en la diverticulitis aguda, esto es por el riesgo de perforación. Y además, te debes esperar más o menos unos 2 meses para realizar la colonoscopía, pero generalmente se solicita porque se puede ver muy parecido una diverticulitis a un cáncer de colon en la tomografía. Entonces, siempre hay que hacer colonoscopía cuando el proceso agudo haya pasado para descartar que no haya por ahí algún cáncer escondido, ¿no? Entonces, siempre es importante mandar a realizar, pero hasta que el paciente esté tranquilo. Ok, ahora sí, si quieren continuar con el caso clínico. Ok. Es un hombre de 29 años con antecedentes de tabaquismo y alcoholismo positivos desde los 15 años de edad. Consumo de cocaína desde los 16 años, fractura de tibia derecha un año antes. Inició su padecimiento 2 días previos a su ingreso al presentar dolor abdominal de tipo cólico localizado en cuadrante inferior izquierdo, que fue aumentando en intensidad y frecuencia y se exacerbaba con los cambios de posición. Disminuía con el reposo, acompañado de fiebre no cuantificada, astenia y adinamia. No existían antecedentes de constipación o diarrea. A la exploración física
Se encontró paciente de edad aparente igual a la cronológica, consciente, bien orientado, inquieto, con frecuencia cardíaca de 80 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 por minuto y tensión arterial de 120/80 milímetros sobre mercurio, peso de 75 kilos y talla de 1.67 metros. En tórax se encontró hipoventilación basal derecha, el área cardíaca sin alteraciones, abdomen distendido con resistencia muscular involuntaria, sin hiperestesia ni hiperalgesia, doloroso a la palpación media y profunda en cuadrantes inferiores, signo de descompresión positivo, de predominio en cuadrante inferior izquierdo, timpanismo en la percusión en marco colónico, signo de Joubert presente con ausencia de ruidos peristálticos. En citología hemática, hemoglobina normal, eritrocitos normales, leucocitosis de 12.110 con neutrofilia de 81%, química sanguínea y pruebas de coagulación sin alteraciones. Dentro de los estudios de gabinete, en la teleradiografía de tórax se observó elevación del hemidiafragma derecho, en las placas simples de abdomen en posición de pie y en decúbito, niveles hidroaéreos, asa centinela y edema interasa. El paciente fue intervenido quirúrgicamente de urgencia con diagnóstico de abdomen agudo, secundaria perforación de víscera hueca. Durante la cirugía se encontró plastrón en el sigmoides con una perforación de 3 milímetros, por lo que se realizó sigmoidectomía con colostomía proximal y cierre del muñón distal en bolsa de carne. Se estableció el diagnóstico postoperatorio de perforación de víscera hueca con aire libre y divertículo perforado con formación de absceso y peritonitis secundaria en etapa 3 de Hinchey. El estudio anatomopatológico de la pieza resecada confirmó el diagnóstico de enfermedad diverticular complicada, diverticulitis aguda con datos de perforación, peritonitis fibrinopurulenta segmentaria y parcialmente organizada, con retracción fibrosa de la pared negativa para neoplasia. El paciente evolucionó satisfactoriamente, siendo egresado al tercer día posoperatorio con colostomía funcionando adecuadamente. Y del caso sería todo.